Y ahora vamos a recibir a Santi Pujada Roca. Él es terapeuta, experto en liderazgo consciente, biomecánica, psicomotricidad, desarrollo personal y reconocimiento del ser. Es jinete y profesor de equitación. Es decir, consigue que las personas sanen a través de la equitación, del contacto con el caballo. Yo no sé si vendrá a lomos de un caballo, no sé si podrá entrar aquí en el estudio. Me dicen que no, lástima porque habría estado muy bien. Producción, buscad un caballo enseguida que venga aquí, si no, pues no pasa nada. Recibimos un pony, sí, mejor un pony, por un caballo por aquí no sé si cabría. A un minuto recibimos a Santi Pujadas, no os lo perdáis, hasta ahora. Estamos viviendo una época en que la vibración está subiendo, la frecuencia del planeta está subiendo y tenemos que ponernos a su nivel. ¿Por qué? Porque ya ha llegado el momento también de dejar de hacerse la víctima, de aprender a gestionarnos, de tener una buena autogestión a todos los niveles y, por supuesto, la energética. ¿Para qué? Para poder armonizar espacios, armonizar y sanarnos nosotros mismos, plantas, animales. Tenemos el don, aquí está el don de la sanación, pero nadie nos ha enseñado el método, nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. Hasta ahora. Apunta bien, en tu fecha, en la agenda, este gran evento que va a tener lugar aquí en Alex Comunica. Método Ambal, tú decides. Aprende a conectar con tu energía y modificarla conscientemente para sanar. Los días 21, 22 y 23 de octubre con una terapeuta excepcional como es Pilar Falcó. Pilar te enseñará su método, el método Ambal. Un método que realmente es el crisol, es la combinación de todas las terapias y técnicas de sanación energética que ella ha aprendido y experimentado a lo largo de su vida. Te va a enseñar lo mejor que ella ha aprendido para sanarte, sanar plantas, sanar animales, sanar locales, espacios. ¿Por qué? Porque ya ha llegado el momento de que dejes de ser una víctima. Tú tienes el poder de tu vida, tienes el don, el poder sanador. Y Pilar te lo va a enseñar. Recuerda, los días 21, 22 y 23 de octubre, aquí, en Alex Comunica. Si quieres más información, aquí en el cartel tienes el teléfono y todo el contacto. Puedes entrar en métodoambal.es o también te puedes dirigir a ese teléfono, al 607-402-588. Prefijo 34, si llamáis o escribís desde fuera de España. 607-402-588. Método Ambal. Tú decides. ¿Cómo conectar cuerpo y mente? Bueno, de esto hemos hablado muchas veces en el programa, pero de la manera que ahora vamos a abordar, no. Es la primera vez que hablamos de esa conexión íntima que se establece entre un ser humano y un caballo. Pasear en caballo, estar en contacto con el caballo puede llevar a la sanación, a conocerse mejor, a conectar con la esencia. Parece que sí. Es lo que ahora nos va a explicar Santi Pujada Roca, es terapeuta, experto en liderazgo consciente, biomecánica, psicomotricidad, desarrollo personal y reconocimiento del ser, jinete y profesor de equitación. Un aplauso para Santi Pujadas. Gracias. Bienvenido, Santi, al Festival Gracias. de la Luz. ¿Qué te ha enseñado a ti el caballo? Buf, madre mía. Me ha enseñado mucho porque el caballo... bueno, hay una expresión popular en el mundo del caballo que dice que el caballo es el espejo de tu alma, si estás preparado para verlo. Entonces, el caballo, una de las cosas más potentes que tiene es que está en el ser. Y no hay nada mejor que tener un ser delante para poder reflejar hacia ti, ¿no? Entonces, muchas veces aquí en la parte humana hablamos del ser, del no ser, de pero al final todos más o menos estamos en un estadio X. Sí. Y el caballo no está pervertido en este aspecto, es decir, no se ha dejado llevar por todo, bueno, todo lo que han ido comentando también las compañeras antes, toda esta parte social, económica, es decir, el caballo no distingue más guapo, más alto, más rico, más pobre, distingue, trabaja en esta parte del ser, ¿no? Y creo que me ha aportado prácticamente todo, incluso, como comentaba antes Tamara, me ha ayudado mucho a descubrirme para después poder guiar a mis hijos también. O sea que esto es un extra,
pero bueno, muy importante. Porque tú, Santi, eras jinete de caballos, obviamente, hacías equitación. Yo era un desastre. ¿Desastre? Un desastre de caballos, sí. Sí, bueno, yo creo que todos estamos aquí para experimentar lo que hay, experienciar lo que esta vida nos propone. Y yo nací en una familia muy tradicional de campo, donde los paradigmas en cuanto a los animales venían de esa posguerra. El animal se tiene que someter, se tiene que usar para lo que se tiene que usar, sirve para lo que sirve, supervivencia pura del entorno familiar, para trabajar, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, después, los primeros profesores que tuve de equitación pues también eran de estos de vara, por decirlo así, ¿no? Bueno, pasé muchas fases en las que, a lo mejor lo que ha comentado antes la compañera, no me acuerdo el nombre, astróloga, sí, pero a lo mejor lo tenía, la Anaís, y lo tenía yo marcado, porque realmente pasé fases que ahora lo miro con el tiempo y pienso, qué desastre, o sea, no me hice más daño porque, no sé, porque estaba marcado. Y al final, supongo que el universo vio que era tanto mi anhelo y era tan pesado con esto, y que aunque el caballo me tumbara 1000 veces, yo seguiría, que aparecieron las personas. Y esas personas, junto con los caballos, me brindaron la oportunidad de enfocarlo de otra manera, de ver que el poder no está en la sumisión ni en el físico, sino que el poder lo tenemos dentro, pero te tienes que descubrir. Y te tienes que descubrir, por eso comentamos un poco lo de la mente y el cuerpo, porque yo creo que en el momento en el que estamos en un mundo muy mental, y la mente está haciendo funciones que no le pertenecen, y todos disfrutamos mucho con el Netflix y con las películas, nos emocionamos, lloramos, no sé qué, nos vamos al parque de atracciones, pero todo queda aquí, ¿no? Y el cuerpo, que tiene sus memorias, sus experiencias, etcétera, etcétera, no está haciendo lo que ha venido a hacer este mundo. Es decir, para lo que está preparado, no estamos experienciando y nos vamos dando píldoras, ¿no?, a base del concepto de la mente, ¿no? Por eso es importante ver qué función tiene cada parte, qué funciones tiene y qué naturaleza y qué capacidades tiene la mente, y qué funciones tiene, naturaleza y capacidades tiene el cuerpo, ¿no? Y luego a partir de aquí conectar. Pero claro, ahora mismo tenemos un mejunje que no... Claro, o sea, tenemos la mente va por un lado, el cuerpo va por otro. Claro, la mente está, en principio, por ejemplo, si me permites que use la metáfora de caballo, ¿vale? Cuando trabajamos con el caballo vemos una cosa simple, ¿no? Yo cojo un caballo, por ejemplo, es algo que hacemos habitualmente, y cogemos a distintas personas que vienen, ¿vale? El caballo vendría, como metáfora, vendría a ser el cuerpo, y las personas, como estamos en este mundo tan mental, la mente, ¿no? Entonces, si cogemos solo un caballo y muchas personas, las vamos subiendo, las vamos montando por turnos, veremos que cada vez, en cada binomio, la expresión es distinta. No hay dos expresiones iguales, es decir, cada vez... Lo preocupante de esto no es que haya una expresión distinta o no, que esto también luego lo comento, sino lo preocupante es lo desastroso de esa expresión. Es decir, que le quitamos las ganas de vivir al caballo, directamente, ¿no? O sea, el caballo no anda, el caballo intenta huir, el caballo intenta... ¿Por qué intenta todo esto? Pues porque desde su prisma, desde su ser, desde su parte de presa, que solo se queda ahí contigo si tú estás alineado y estás en coherencia, pues cuando nota todo eso, pues el caballo dice, mira tú, contigo no, porque esto va a ser un drama, tú me vas a proteger, va a ser peor, ¿no? Y el caballo lo tiene en instinto, porque tiene en supervivencia, ¿no?, como expresa, y te permite ver todo eso si lo quieres ver. Si estás en el porque yo, seguramente no lo vas a ver. Siempre será culpa del caballo. Porque yo, y el caballo es que está cojo porque yo no, y bla, bla, bla. Tú trabajas con caballos, personas obviamente, que buscan una sanación o buscan encontrar a sí mismos mediante el contacto del caballo. Háblanos de algún caso, casos concretos que hayas tratado, para hacernos una idea de hasta qué punto nos puede ayudar ese contacto con los caballos. De hecho, el target, vamos a llamarlo así, o las personas que llegan a nosotros son de muchas edades, muchas condiciones, distintos sexos, es decir, muchos objetivos muy distintos. En algunos casos, pues yo que sé, tengo una persona que es un buque insignia ahí en nuestra, o ha sido un buque insignia en nuestro proyecto, que es una niña que llegó con un autismo Asperger muy profundo, no se despegaba de su madre, parecía, para que todo el mundo me entienda, parecía la Miércoles de la familia Addams, ¿no? Y la única persona que se atrevía a tocar era su madre, ¿no? Entonces, de hecho, con ella, para que veamos también que en nuestro proyecto hay una obertura, no es que el caballo es Dios y tal, no, tenemos que ver a la persona que viene, en qué punto está, y a partir de ahí trazar un proyecto para poder transitar de donde estamos a donde queremos estar, ¿no? Esa niña empezó tocando perro. Es que el caballo intimidaba un poco por el tamaño. Bueno, de hecho, la siguiente fase del perro fue el pony, no llegamos a caballo.
Pues esta niña llegó a nosotros con 9 años más o menos, empezó con el perro, primer animal que tocó, cepilló, etcétera, etcétera. Pasamos de aquí al pony, de aquí pasamos a montar, a hacer varias cosas, ejercicios, etcétera, etcétera. Y es una niña, pues bueno, que al final, vamos a decir al final, aunque está al principio, ha cursado eso normal, sin derivaciones. No lo digo como porque estoy muy a favor del sistema educativo, sino para que se vea que el sistema no ha percibido que esta niña tenía nada. Es una niña totalmente normal. De hecho, para mí, todas las personas que entran son normales. Y es una ventaja el hecho de tener un proyecto abierto porque, por ejemplo, mis hijos están criando ahí y a sus ojos todas las personas son normales. No hay una persona que diga sí. Pero ella ha cursado eso, se ha sacado la ESO estudiando. No se la han regalado, sino que ha hecho su trabajo, ha tenido que esforzarse y es una persona que tiene novio. Esto es la pera. O sea, pensad que la madre, cuando la primera vez que nos trajo a la niña, nos dijo, si yo puedo dejarla aquí en el parking y entra sola, este es mi objetivo. Claro, una niña que estudia, es autónoma, tiene pareja, y la madre había buscado y rebuscado un montón de métodos, pero claro, eran métodos que solo trabajaban aquí. Claro. Entonces, la parte natural, el caballo nos conecta con la naturaleza, nos enraiza, en esta parte que hablábamos tan mental, ¿no? Nos ayuda a ir hacia lo que nosotros somos físicamente, porque es que no dejamos tenemos nuestra parte animal, ¿no? Y la estamos prácticamente negando todo el tiempo. Y eso produce un gran conflicto. Esto nos pasa mucho, por ejemplo, con mujeres o con chicas, ¿no? Que comentábamos casos de éxito. Tenemos un gran conflicto y un gran desconocimiento de lo que es hormona versus neurona. Y digo chicas porque básicamente su ciclo es mucho más corto que el nuestro. Nosotros tenemos puntas más suaves, ellas tienen puntas más duras. Y entonces, cuando viene el conflicto, nosotros, usando la metáfora antes del caballo, decimos que la neurona tiene que montar a la hormona. Es decir, la parte mental tiene que dirigir, conducir a la hormona para no llevarnos a absolutos desastres, ¿no? Y ahora en adolescentes, sobre todo, que están muy perdidas, porque hay un cambio, hay como una nueva polaridad, o sea, el macho de antes es la hembra de ahora, o sea, hay todo un giro en esto. La hormona va loca, pero loca, loca. Y si no hay neurona para conducirla, nos vienen desastres, y esos desastres están decorados con incomprensión, no sé por qué me ha pasado, nada, en casa nadie se lo explica, y entonces eso crea unos pozos muy duros, muy complicados. Claro, hay que decir que obviamente hay casos que se solucionan, casos incluso realmente graves, bueno, el de esta chica que apuntabas y demás, pero claro, si todos tuviéramos ese contacto con el caballo, con el animal, podríamos resintonizarnos de alguna manera, ¿no? Es que alguien pensará, dirá, claro, pero es que esto de montar a caballo hay que tener un cuerpo especial, o hay que estar fuerte físicamente, no es fácil domar o llevar a un caballo, y no es así, ¿no? Cualquiera en principio podría montar un caballo. Sí. De hecho, los caballos, ponis también, antes hemos hecho la coña, pero tenemos ponis, caballos para todas las edades, tamaños, etcétera, etcétera. En nuestro caso son caballos y ponis maestros, es decir, están seleccionados por su naturaleza, son muy tolerantes, es decir, nos acompañan en todo el proceso con todas las personas, pero el hecho de la monta en sí, como comentaba antes, en cada proyecto va a depender de cada caso, no tiene por qué ser. Hay personas que pues trabajamos con el ronzal o hacemos otro tipo de ejercicios, va a depender al final siempre de la necesidad de cada persona, y sobre eso vamos a trabajar, pero no estamos hablando de aprender a montar a caballo. Estamos hablando de aprender a conectar nuestro cuerpo, nuestra mente. Por ejemplo, cuando nosotros nos montamos, lo que ocurre es que juntamos dos centros de gravedad, en la parte física, ¿vale? Entonces el caballo tiene un centro de gravedad muy claro, que está más o menos en la parte de la cruz. Para quien no sepa dónde está la cruz, está más o menos encima de las manos, de las patas de adelante, lo llamamos manos, y el nuestro es pélvico, ¿no? Entonces, yo veo a los jóvenes de hoy en día cómo andan y ninguno sabe que su centro es pélvico. Porque van como los monos, enseñando los calzoncillos, todo eso que hacen así y tal. O sea, han perdido el centro pélvico, físico, tal. Claro, eso que queda muy chulo y muy guay, ¿no? Porque queremos ser guays y queremos pertenecer y estar ahí en la manada y tal. Cuando llega el momento, y eso ya son nuestras edades, estás jodido. O sea, porque claro, has creado una postura, tu musculatura ha
asentado esa postura y vienen las lumbalgias, vienen los problemas de cervicales, de trapecios, viene todo lo demás, ¿no? Con lo cual, la monta en sí, por eso se usa, por ejemplo, muchos procesos en personas con problemas físicos, disminuciones, etcétera, etcétera, es porque el caballo activa mucha musculatura y nos permite conectar nuestro centro, nos permite definir nuestro centro, ¿no? Y en cada caso va a haber pequeñas variaciones, pero el centro está ahí. Está ahí. Eso, si me permites, hago un pequeño paréntesis ahí, porque es importante, creo, el concepto de unicidad. Es decir, nosotros somos, o teóricamente, somos muy similares todos, cada uno, estamos hechos de lo mismo, pero yo creo que hay un 5% de cada uno de nosotros que es distintivo. Y cuando eso se mezcla con nuestra receta, con la base, no vamos a encontrar dos personas iguales. Con lo cual, nosotros huimos un poco del concepto generalista, de esto va a funcionar de una manera plana para todo el mundo igual, sino que trabajamos persona por persona, es decir, vemos qué necesita y evidentemente qué está dispuesto a asumir esa persona, qué está dispuesto a afrontar, qué no está dispuesto a afrontar, es su momento, no es su momento, hacer un mapa. Estamos aquí, queremos llegar aquí, cómo vamos a llegar, y trabajamos las dos partes a la vez, ¿no? Es decir, mente y cuerpo, todo a la vez. Cuando dices hacer un mapa, ¿a qué te refieres? ¿El objetivo que quiero conseguir, mis metas? Claro, básicamente, es decir, por ejemplo, si venimos y tenemos un tema físico, ¿no? Por ejemplo, muchas veces viene una persona y dice, yo tengo este tema físico porque no es capaz de ver que su mente es lo que ha creado ese tema físico, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es que tenemos que trabajar a dos bandas. Vamos a trabajar el físico, pero tenemos que trabajar la mente, porque si no, cuando tú salgas de aquí, la mente volverá a llevarte donde ya has estado, con lo cual tenemos que reconfigurar, tenemos que limpiar paradigmas, creencias, todo lo que ha llevado aquí, ¿no? Tensiones, y en eso nos ayuda mucho el caballo, porque como te decía, si yo me subo y estoy especialmente tenso, el caballo o no se mueve o huye. ¿Vale? En este caso, tranquilos todos, que yo lo aguanto, ¿eh? Sí, no pasa nada. Pero sí, es que la gente dice, oh, no, el caballo no. Esto me pasaba a mí cuando era alumno, pero ya me he asegurado que no pase a mis alumnos. Pero el caballo, claro, tiene una reacción, ¿vale? Como te decía antes, claro, la ventaja es que el caballo es muy plano, es muy limpio lo que te está contando. O sea, nosotros usamos mucho la mente, estamos ahora aquí hablando, usamos mucho el lenguaje, parte de esa información se pierde por el camino, sí. Pero el caballo es muy plano si aprendes a escucharlo. De entrada no sabes escucharlo tú, yo te hago de traductor. Y te digo, mira, esto es lo que está pasando ahora. O sea, tú haces el traductor del caballo. El caballo nos quiere transmitir un mensaje, claro, nos dice algo, claro, y tú eres el traductor. Claro. Y el caballo, la ventaja, como te decía antes, la ventaja más grande para mí es que está limpio de todo esto. Paradigmas, creencias, es puro, es noble. Y tiene una cosa que tenemos que tener en cuenta, antes lo he dicho, lo he pasado así, pero la naturaleza es una presa, y esto tenemos que entenderlo, lo he puesto ahí, quiero hacer énfasis en esto, porque la mayoría de animales que tocamos son animales que son depredadores. Yo tengo un gato, tengo un perro, tengo tal. Esos animales en un momento dado se pueden encarar, incluso pueden poner en duda, ¿vale? Pero el caballo, ¿por qué decimos que hace de espejo? Porque no te va a, vamos a llamarlo así, no te va a vacilar. Ni te va a decir, ¿qué? ¿Tú qué? No busca tener razón. Te dice, así no vamos. Esto no va a funcionar de esta manera, ¿vale? Entonces, te abre el espacio para pensar, no para que te sigas cargando de razones, a ver si tienes tú más o tengo yo más, o a ver quién es el más chulo, o culpa teva, culpa mía, a ver quién tiene más culpas, sino que abre un espacio, de decir, ostras, voy a ver hasta dónde puedo llegar con esto, y a ver si realmente cuando yo haya cambiado todo lo que tengo que cambiar, todo lo que siento, o lo que me están diciendo que puedo cambiar, claro, los resultados son así. Ya directamente, por ejemplo, a nivel postural. Si tú estás contra el centro de gravedad del caballo, yo te digo, vale, Alex, pues estás ahí mal puesto, tal, vamos a corregir la postura, ¿no? De golpe el caballo comienza a andar, porque se lo estás permitiendo, ¿vale? Entonces, no es que yo te lo diga, o es algo mágico, es que estás respetando su naturaleza, y a la vez comienzas a entender la tuya, y comienzas a ver, como decía, si no me equivoco, el señor Hawkins en un libro, pues que no es el poder y la fuerza, no es un tema de fuerza. Yo creo que está muy claro, todo el mundo entenderá que, aún estando muy en forma, como tú has dicho que podemos estarlo mucho, nosotros estamos así porque pateamos mucho, pero 700 kilos de caballo, yo no puedo dominarlo por la fuerza, ¿vale? Claro, lo puedo someter y lo puedo hundir en la miseria y romperle el alma, que es lo que se hacía en su momento para que trabajen, para ir a la guerra, para sus cosas, o puedo aprovechar todo ese potencial para verme y para crecer. Y para ver cómo me relaciono,
¿Dónde están mis fallas? Porque cuando estamos aquí sentados, te echo para atrás, me acerco y tú dices, joder, este tío, ¿no? Qué mal rollo, ¿no? Pues es que quizá yo llevo tú llevarás lo tuyo, pero quizá, ¿sí? Claro, la primera opción, o una de las primeras opciones normalmente entre nosotros es esto, ¿no? Es decir, es él que está de mal humor hoy, o es ella que está en esos días, o es no sé qué. Bueno, mírate primero. Mírate tú, ¿no? Claro, porque el otro es un espejo. Claro, pero puede ser que el otro... Por eso decía esto del caballo, puede ser que el otro también esté en su momento. Claro. Entonces, ahí entre nosotros siempre hay algún punto de duda, puede haber un punto ahí de... No acaba de estar claro, ¿no? Pero es que el caballo, esta parte, el caballo está plano en este aspecto. Yo, montando en el caballo, puedo aprender incluso a relacionarme mejor con otras personas sin necesidad de montarlas. Sí. Pero, y puedo comprender a otras personas así. Pues, bueno, vas a comprender a las otras personas porque primero te vas a comprender a ti. Es decir, cuando tú te ves y ves por qué te enfadas, por qué piensas como piensas, por qué ¿sí? ves esto que antes comentaba un poco también Tamara, de los padres, las madres, es decir, ves de dónde viene todo, es decir, comienzas a estar en paz contigo mismo porque simplemente reconoces, mira, me enseñaron así, igual que, por ejemplo, en mi proceso con los caballos, ¿no? Yo no me estoy flagelando todo el día porque en su momento los maltraté, entre comillas, vamos a poner esto. A mí me enseñaron que el caballo se tenía que someter. ¿Vale? Pero viendo todo mi proceso, yo no estaría donde estoy si no hubiera vivido eso y me hubiera generado ese nudo aquí en el estómago y ese asco de mí mismo, ¿no? Y viendo eso, es decir, usted tengo que buscar otro camino, porque esto es un desastre, ¿vale? Y hay personas que a lo mejor asumen eso como algo natural y no van más allá, y en mi caso, o en nuestro caso como proyecto, pues esto lo hicimos y fuimos mucho más allá en el hecho de decir, no, vamos a empezar por el ejemplo. Esto que ya comentaba antes, por ejemplo, con el tema de los niños, ¿no? Y ya no es un tema que yo le diga a mi niño que tiene que hacerse la cama, aunque yo la haga. Si yo estoy haciendo la cama para dar ejemplo, pero lo hago enfurruñado, mi hijo acabará pensando, este tío es tonto, ¿sí? O acabará pensando, es que hacer la cama te acaba amargando la vida. Claro, pues yo no eres un amargado, no hagas la cama, ¿no? Entonces, eso tiene que ser puro. Tiene que salir de una manera pura, ¿vale? Sí. Pero no sale... hemos comprado, nos han vendido muchas veces el tema de la iluminación, como que solo está al alcance de pocas personas, hacen así, porque la ha tocado y tal. Yo hablo de llegar a la máxima expresión de nuestro cuerpo, nuestra mente, que al final mi alma decidió meterse aquí en y es mi vehículo, y tengo mi mente, mi cuerpo, voy a ver cómo uso todo esto y no estoy mirando a los demás, al otro, el de más allá, ¿no? Y lo que enlaza la mente y cuerpo es el ser. Correcto. Entonces, es la coherencia. Es la coherencia. Claro, entonces, con el caballo, por ejemplo, esto ocurre, ¿no? Hay lo que yo llamo la línea del ser, que es lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que siento, ¿vale? Coherencia. Fíjate que ante un evento, por ejemplo, tú si tienes, te pongo como ejemplo, pero si has tenido una mala experiencia con el caballo, y yo te digo, Alex, el domingo vienes y hacemos ahí un taller y tal, tú ya vendrás con la predisposición y a lo mejor solo entrar en la instalación ya tendrás una emoción. Sí. Claro, esa emoción no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer. Es una emoción que tú tienes grabada en el cuerpo y está grabada de tu pasado, ¿vale? Entonces, la línea esta que te comento tenía que ser, lo pienso, lo digo, lo hago y al final lo siento, ¿no? Y es un poco, cuando eso realmente está alineado de esta manera, es cuando ocurre esta magia. La magia es decir, estás en paz. Y la otra cosa que quiero poner ahí, ¿sí? Hay muchas cosas del caballo que no podemos controlar porque está vivo, como la vida, ¿sí? Pero nos podemos convertir en gestores maestros, ¿vale? Esto quiere decir que cuando el caballo se rebota, yo asumo su naturaleza porque la conozco, la entiendo, la he sentido, entonces salgo al campo y aparece una moto y el caballo se espanta, pero yo ya tengo herramientas. He reconocido mis capacidades, mis habilidades, sé el poder que tengo, con lo cual me puedo relajar y pasarle esto al caballo, decirle, tío, que no pasa nada, que es una moto, tú no lo sabes, pero yo estoy harto de ver motos, porque el caballo, bueno, se mueve en esta parte primaria, ¿vale? Entonces, cuando tú lo transpiras, el caballo está tranquilo, está feliz, y encima... En la parte de montar, que ahí podríamos hablar mucho, que hay gente que dice, no, ¿por qué montar? ¿Por qué no montar? ¿Por qué tal igual? Al final, en una relación, lo que determina el éxito no es la consciencia en esa relación. Entonces, el caballo quiere algo de nosotros. Nosotros le podemos ofrecer lo que más anhela, que es seguridad. Mira, igual que un niño, ¿vale? Y a partir de aquí,
él a cambio, ¿qué nos da? 700 kilos de físico. Te dice, ¿dónde quieres que vayamos? Pues contigo voy, pero claro, esa seguridad tiene que partir de ti, tiene que ser de verdad, ¿vale? Como esto, como te comentaba, no sale como una iluminación, se trabaja paso a paso, peldaño a peldaño, y creo que es importante entender, o al menos yo lo siento así, que estamos aquí para aprender, para hacer ese camino, sea a caballo o a pie, me da igual, pero estamos aquí para aprender, y la vida es una formación continua. O sea, hay instalado ese paradigma ahí, ¿no? No, vamos a estudiar 3 años, ya somos. ¿Somos qué? No somos, no sabemos lo que somos porque dice un título que nos lo ha puesto otra persona. Tenemos que descubrir por qué pienso, como pienso, te decía antes, tenemos que descubrir nuestros miedos, el por qué, y acabar estando en paz pues con nuestros padres, madre, entender que lo hicieron lo mejor que pudieron porque no sabían más o porque, mira, las circunstancias que tenían, y que dentro de todo nos brindaron oportunidades que, bueno... Pues una cosa es entenderlo solo mentalmente, que ahí no haces nada, sino entendiéndolo con una conexión mente-cuerpo a través del ser y teniendo esa coherencia. Esto es lo que hacéis en Equitación for Life. Equitación for Life. Equitación por la vida. Sí, yo, por ejemplo, quiero experimentar esto que me dices tú. Sí. Entonces yo voy a Equitación for Life. ¿Dónde estáis? Nosotros estamos en una zona muy bonita, estamos en los pies del Montseny, que está aquí a 40 minutos más o menos de Barcelona, una zona natural, bueno, Montseny es parque natural, muy bien comunicados, hay el gancho también, tenemos un restaurante al lado que está muy bien, o sea que, sí, bueno, no forma parte de nuestro proyecto, pero está muy bien, y un garden también. Y tenemos una instalación que nos permite trabajar todo esto, nos permite también trabajar, no es lo ideal o lo más bonito, vamos a decirlo en concepto de oficina, porque tenemos pistas cubiertas, o sea, porque realmente cuando tenemos entre manos casos importantes, y los tenemos muchas veces, personas ya que han pasado líneas, autolesiones, intentos de suicidio, tal. Intentos de suicidio. También, sí. Entonces, lo más importante es no parar ese proceso. Entonces, cuando digamos, estructuramos esa instalación, pues ya estructuramos que hubiera también una zona cubierta, porque cuando hace mal tiempo no tengamos que parar, es decir, podamos seguir esos procesos, enganchar y no parar. Es decir, son casos de gravedad, es decir, sí. Personas que han pensado en quitarse la vida, trastornos también alimenticios, ¿no? Sí, como sí, bulimia, anorexia, sí. También se han tratado con los caballos con éxito. Sí, de hecho, nos viene fantástico el Festival de la Luz, porque creo que tenemos que tratarnos en la luz. O sea, esto de, vale, pues Alex, me dices algo a mí y entonces no nos vamos a esconder, que nadie lo sepa, y no vamos a trabajarlo solo aquí, y porque dan mucha vergüenza y mucha cosa. Nosotros trabajamos en la luz, trabajamos a la luz del día, con taquígrafos, y esas personas, por ejemplo, tuvimos, ahora que has mencionado esto, una chica que vino con un trastorno alimenticio, depresión, ya autolesiones, bla, bla, bla. Claro, nuestra manera de trabajar era antagónica a lo que se proponía en un centro especializado, porque en el centro se proponía un sistema tipo ejército, por decirlo así, ¿no? Control absoluto de la alimentación, que no ande más rápido de no sé cuánto, que no queme más calorías de no sé cuánto, tal, ¿no? Entonces, eso produjo en ella, pues, aún más rechazo, más sentirse en una cárcel, ¿no? Entonces, nosotros abrimos todo ese aspecto. Y el caballo en este contexto nos ayuda mucho, porque, como te comentaba, nos conecta, y nos conecta con la vida. Nos conecta con esa parte de luz, ¿no? Que a veces es una parte que hemos olvidado, que está ahí soterrada bajo todos nuestros problemas, nuestros porqueyos, bueno, lo que asimilamos como problemas, ¿no? Y que en realidad muchas veces son oportunidades, no son problemas, pero ahí están. Ahí están, y obviamente cuando uno está conectado, desde el ser, conecta mente, cuerpo, y eso te lo facilita la experiencia con los caballos, que no tiene por qué ser montar el caballo, lo digo por un niño, ¿no? Si llevamos a un niño pequeño, puede empezar pues con un perro, por ejemplo. Sí, no pasa nada. Tenemos ahora una chica, por ejemplo, que ha comenzado con fibromialgia. ¿Vale? Con fibromialgia. Hemos comenzado con ella con otros conceptos de momento, ¿vale? Correcciones de centro de gravedad, es decir, con una serie de cosas. Llegará probablemente el momento del caballo, pero ahora en el comienzo ella tiene que entender los conceptos que la han llevado ahí, ¿no? Y estamos desgranando de otra manera. No hemos entrado con el caballo directamente porque necesitamos resetear toda la parte mental. Si queréis contactar, claro, estas experiencias son presenciales, claro, online. Sí, nosotros trabajamos
trabajamos online una pequeña parte cuando la pandemia, pero eso es, digamos, es factible cuando la persona ya ha entendido los conceptos básicos del trabajo que vamos a hacer y ha experienciado, ¿vale? Porque luego lo podemos exportar. Por ejemplo, hoy me pasa a mí aquí. Yo estoy viviendo una experiencia nueva contigo, ¿vale? Estoy exportando mi conocimiento y todo lo que yo ya reconozco en mí aquí. Entonces es un escenario totalmente nuevo, distinto para mí, pero estoy pues haciendo este ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya tengo las bases claras y eso me permite hacer todo esto, ¿no? Si no, pues esto podría ser un drama. Podría ser un drama para mí, decir, madre mía, hostia, el Alex, menudo embolado. Sí, además con toda la gente aquí, es decir, sí, pero como esas bases ya están asentadas, entonces podemos hacer un seguimiento online, podemos hacer cosas, ¿sí? Pero la base tiene que estar. Y la parte del cuerpo es súper importante, porque como te decía al principio, es que no entra luz en el cuerpo. Estamos ahí en esta parte de aquí. Cierto. Y no lo usamos. Y cuando lo usamos muchas veces solo para castigarlo. Siempre. Vamos a ir al CrossFit a reventarnos porque vamos a diluir esa densidad de energía que hemos creado y luego vamos a ir a no sé dónde. No sé. No, yo ahora, por ejemplo, cuando hago deporte, aparte del que hago día a día, lo hago por el placer de... Por placer. Yo no voy a desahogarme, ni a buscar un escape, ni a reventarme la vida. Quiero decir, quiero dejar de pensar y me voy a reventar el cuerpo para no pensar. Yo no tengo ese problema. Es decir, esa parte yo ya la pasé. No quiero decir con esto que no lo hiciera, ¿eh? Las cosas. Pero ese tránsito me enseñó que yo fabricaba esa densidad que luego tenía que diluir. Entonces, cuando dejé de fabricarlo, ya no tuve que diluir, ¿no? Y el caballo en todo esto nos acompaña y la otra parte es que el caballo nos ayuda en esto también. La mayoría de la gente sale, sobre todo los niños, se echan unas siestas en los coches cuando salen. Porque los arrastra hacia el suelo, tiene, como te decía, ¿no? Enraiza y se quedan como, estoy reventado. O sea, bueno, creo que te van a llamar muchos padres ahora, ¿eh? Bueno, mira, otro caso que antes comentamos, sí, de familia. Cuando hablamos de adolescentes, niños y tal, nos faltan herramientas en la parte de arriba, madres, padres, etcétera, etcétera. Entonces tengo algunos casos que han sido humildes, como antes Tamara comentaba, y han dicho, mira, habéis comenzado por mi hija, pero ahora vengo yo. Porque yo veo que si tuviera herramientas y reconociera mis capacidades y mis habilidades, podría acompañar mucho mejor a mi hija, ¿no? Y que una parte de que ella esté así y ella no se comprenda y haga todo lo que hace, pues es una parte de responsabilidad mía, ¿no? Y en este aspecto, pues también estamos abriendo, en principio lo trabajamos cuando ocurre esto por separado, pero luego llega un momento donde los podemos juntar ya, porque, como decía antes, las bases ya están comprendidas y podemos hacer un trabajo y los núcleos familiares cambia la energía, es que cambia todo. Si queréis contactar con Santi Pujadas, tenéis la página web que es Equitació for Life, tal y como está ahí escrito. Ahora lo veremos allí en pantalla, Víctor. Ponlo en pantalla para que se vea por escrito. equitacióforlife.com, o también le podéis contactar en su teléfono particular, que es ese que veis allí, 607-492-187, 607-492-187. También lo podéis seguir en Instagram, en Equitació for Life, tal y como está, y también escrito. También tiene un canal de YouTube, Equitació for Life. Santi, gracias por estar aquí en Alex Comunica, en el Festival de la Luz. No sé si alguien le quiere preguntar algo a Santi, aprovechando que lo tenemos aquí. ¿Alguna pregunta para Santi de cómo trabaja con los caballos? ¿O algún caso personal que quizá lo queréis abordar? O si queréis, ahora cuando salga de la entrevista, podéis hablar con él, ¿sí? Me tomo el agua. Sí, tenemos una pregunta por aquí, ¿no? Una pregunta. Vale, gracias. Sí. Hola. De acuerdo. Yo ya nací pidiendo un caballo con 2 años y nací en Barcelona, porque es uno de los seres, para mí es un ser, más evolucionados en el mundo animal. O sea, y están cercanos a nosotros. Entonces, yo lo que he vivido con caballos he tenido, porque al final por pesada en casa me compraron, y puedo decir que es una manera de conectar con tu esencia increíble, ¿no? Porque conectas con la suya a la vez. Y ese baile que se genera de unión, me apetecía pues poderlo compartir, porque a mí me ayuda mucho. Muchas gracias. Y he tenido pacientes que siempre he enviado a que hagan terapia equina, porque niños así
con muchos problemas y rectifico que les funciona 100%. Era eso. No nos conocíamos. No Pues le- mira, no ya le- está bien. En esta Intercambiados vida tarjetas. no. No venía con ella. Porque seguro que podéis colaborar. Gracias. Santi, gracias por estar en el Alex, Festival de la Un Luz. placer. Gracias. Ahora vamos a hablar de que somos supercomputadoras biológicas. Vamos a descubrir